¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Está formada por una fina capa de tejidos nerviosos que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Siendo gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, nosotros podemos percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, tener la capacidad de juicio y decisión, el poder pensar, soñar e imaginar, la capacidad de entender y producir lenguaje de estos estímulos. La corteza es una capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una con funciones concretas y específicas. Si nos basamos en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 clases diferentes de esta. La aquicorteza, evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua formada por el hipocampo. La aquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y la más evolucionada. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Neurocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesamientos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Estas capas son las siguientes. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como plesiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa de red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los azones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas en la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus azones hacia otras zonas de la corteza, hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como bandas externas de Ballinger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en el horizontal también conforman parte de la banda interna del Ballinger. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme de cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos extraídos. Además, también influye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según las funciones para que todos los procesos mentales, fisiológicos, se puedan ir desarrollando en tiempo real sin contratiempos.
Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de los impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 millones de neuronas, las cuales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso. Es decir, que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual. Y con el sistema nervioso hay tantas cosas de hacer y el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro es tan complejo, estas células nerviosas también tienen que adaptarse a una multiplicidad de tareas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se puede establecer en base a distintos criterios, según la transmisión de los impulsos nerviosos, según su función, según la dirección de impulsos nerviosos, según el tipo de sinapsis, según el neurotransmisor, ubicación de las neuronas y según su forma. Según la transmisión de impulsos nerviosos, estas se clasifican en dos tipos de neuronas, presináptica y postsináptica. La presináptica es la unión entre dos neuronas en la sinapsis, es la que contiene el neurotransmisor y lo libera el espacio sináptico para que pase de una neurona a otra. Y la postsináptica es la unión sináptica entre la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales, que son las encargadas de enviar la información de los receptores sensoriales al sistema nervioso. Neuronas motoras, este tipo de neuronas envían información desde el SNC a los músculos esqueléticos para efectuar movimientos. Interneuronas, también conocidas como neuronas integradoras o de asociación, conectadas con otras neuronas, pero que nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según la dirección de impulsos nerviosos, las neuronas pueden ser neuronas aferentes, que son las neuronas sensoriales, y neuronas eferentes, que son las neuronas motoras. Según el tipo de sinapsis, pues podemos encontrar dos tipos de neuronas, excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80% de las neuronas son excitatorias. Teniendo en cuenta lo que mis compañeros han explicado anteriormente, es importante decir que la neocorteza consta de 6 capas, pero que esas capas varían de un área a otra. Por ejemplo, ya que las células estrelladas de la capa número 4 están especializadas en recibir señales sensitivas del tálamo, esta capa está muy desarrollada en las áreas de la corteza sensitiva. Pero a la inversa, como las células piramidales de la capa número 5 conducen señales de la neocorteza al tronco del encéfalo y de la médula espinal, la capa 5 tiene un grosor considerable en las áreas de la corteza motora. Para concluir, es importante decir que el desarrollo de la neocorteza y de la corteza en general es importante para el desarrollo humano y sus funciones vitales en la vida cotidiana.